Ah, la semana pasada, lo que vamos a ver hoy quizás es un poco más corto que lo normal, sencillamente porque, pues, realmente va con la semana pasada. Sí rompe sección un poco, pero va con la semana pasada. Pero haciendo planes, sabe, hacer el trasfondo y lo que hicimos la semana pasada ya tardaba suficiente y no quise alargar aún más agregando otra sección. Entonces, es posible que no sea tan larga esta noche, pues, a ver las preguntas, a ver qué las inquietudes tienen ustedes y cuán fuertes son en sus opiniones, que soy hereje enseñándolo y todo eso, y me tienen que combatir. Ah, pero sí, como digo, en muchos aspectos es un una continuación de lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, para repasar eso, la semana pasada habíamos hablado un poco del género del libro, que habíamos dicho realmente es una mezcla de todo. Es una mezcla de literatura apocalíptica. Sí podía subir estos dos artículos sobre eso, no sé si han podido verlo o no. Luego se combina con la profecía y también como una epístola en general, porque todo el libro es una carta, más epistolitas porque hay las 7 cartas adentro del libro, ¿no? Y hay esos géneros en y alrededor de eso. Era escrito por un tal Juan, como habíamos dicho, y vamos a hablar un poco más de eso hoy, porque da un poco más de pista de lo que está hablando en cuanto de Juan hoy. Y este es interesante porque realmente la carta, por decir, tiene dos introducciones de alguna manera. Los versículos 4 a 8 que habíamos visto la semana pasada, pues primero 1 a 3 que realmente sirve como el título y luego 4 a 8 que es como la presentación del remitente, pero luego lo vuelve a hacer en el versículo 9 y vamos a estar viendo eso. Como digo, muchos piensan que es Juan el apóstol. Yo no comparto esa opinión, pero como dijo quién era González en la lectura, realmente importa mucho o importa poco quién lo escribió. Porque el contexto y sus ideas detrás de eso queda lo mismo, no depende tanto de un solo autor. Y vamos a estar viendo un poco más de eso. Entonces, sin tardar más, ¿alguien me puede hacer el favor de leer los versículos 9 a 11? Yo lo leo. Dice, Gracias. yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sí. Entonces, como digo, en alguna manera tenemos otra introducción acá. Realmente esta es una introducción que se ve muy similar a las introducciones que vemos en las otras epístolas, ¿no? El nombre del remitente, algo de título para él, para darle un poco conocer quién es él. Y luego una bendición por parte del Señor y como dice también quiénes son los destinatarios, ¿no? A quién está dirigido esta carta. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, muchos siguen este mismo patrón, con pequeña variación, pero muchos siguen este mismo patrón. Otra vez, quizá podemos comentar un poco más sobre Juan, sobre su condición. Uh, como digo, muchos han opinado en la historia, pero no todos. Siempre ha sido gente pensando otra cosa, pero muchos han pensado que era Juan el apóstol y este controla fuertemente cómo entendemos estos siguientes versículos. Primero, ¿cómo se identifica este Juan? Interesante que no se presenta como apóstol, pero este no necesariamente significa que no era el apóstol.
No, Pablo varias veces se refiere como un siervo. Aquí se presenta como un hermano y se puede notar como la coigualdad que, que tiene este Juan con las personas. Que como digo, este no necesariamente niego, es algo en contra de la autoría apostólica de la carta, uh, porque realmente es interesante en el nacimiento del cristianismo que aunque la gente respetaba demasiado a los apóstoles y reconocían su autoridad, muchas veces los apóstoles en sí se reconocían a sí mismos como coiguales con los otros feligreses, coiguales con los otros creyentes. ¿Cuántas veces ambos acá o también en las cartas de Pablo leemos palabras como copartícipe, colaborador, no co-esclavo, estas cosas, no mostrando la unión y la unidad entre estas personas? Y aquí este Juan, quien sea, muchos que sencillamente quieren negar, o no negar, pero no quieren perderse en quién es este Juan, sencillamente refiere a este Juan como Juan el Vidente, quizá voy a usar mucho este término, sencillamente diciendo, este es el Juan que vio las visiones, sea el apóstol, sea el otro Juan, pero es Juan el Vidente. Pero es interesante cómo él se identifica en los siguientes. Uh, Primero, hermano, algo positivo, ¿no? Compañerismo ahí. Luego, copartícipe vuestro en la tribulación. Uh, es interesante que obviamente a lo largo de esta carta vamos a estar viendo cosas como la gran tribulación, como diferentes cosas acá, pero de alguna forma debemos reconocer que en el tiempo en que escribió esta carta ya hubo tribulaciones, no mejor fuertes. No podemos estar seguros porque no sabemos bien el contexto. Como digo, los que dicen que era el apóstol Juan escribiendo en los años 96, 97, bajo Domiciano, para ellos es más fácil identificar cuáles fueron las tribulaciones y todo eso. Para los demás es un poco más complicado, pero de todas formas hay tribulaciones. Pero luego, después de tribulación, que podría ser algo cargado, algo, sí, estresante para los oyentes o lectores. Dice, copartícipe en la tribulación, negativo, y en el reino, algo según positivo. No se quieren encontrar en ese reino de Dios. Y como digo, más allá en esta carta realmente va a convertirse, especialmente en la segunda mitad del libro, en, para robar la frase del siglo XIX, en un cuento de dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de Babilonia. Jerusalén, Babilonia, ¿no? Y siempre va a estar juxtaponiendo estas cosas y empieza acá hablando que en el reino, aunque él es copartícipe en el reino, todavía experimenta ciertas tribulaciones. Pero igual como hay tribulación en el reino, también son partícipes en la paciencia de Jesucristo. Esta frase es interesante porque hay dos formas de entenderlo. Casi, pues, solo para que sepan, en la Biblia cuando encontramos la palabra de, muchos dirían como, no recuerdo, 47 formas de interpretar esta palabra de. No, sea sustancia, sea origen, sea de diferentes cosas. Pero muchas veces cuando hablo de calidades o como nombres verbales, como paciencia, de aguantar algo, tenemos que escoger entre dos significados. La paciencia de Jesucristo son los creyentes siendo pacientes, esperando a Jesucristo, o es Jesucristo siendo paciente, esperando llegar con plenitud a la tierra. Y
y como digo, es interesante que vemos como pistas para las dos cosas a lo largo del libro. Cuando pensamos en los mártires, que vamos a ver luego en la carta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que vengas y pongas todo bien. Entonces hay paciencia por ambas partes. Ambos por los mártires que quieren que el juicio sea derramado, pero yo opino más paciencia por Jesucristo, dejando que la humanidad, que esas cosas lleguen y sus efectos lleguen a su plenitud. Jesucristo es el que es paciente. Y Juan junto con los otros creyentes tiene que aguantar eso. Tienen tribulaciones, aunque están en el reino. Algún día Jesucristo va a regresar y no van a tener que aguantar esas tribulaciones. Pero hasta la fecha tienen que seguir aguantándolo por causa de la paciencia de Jesucristo. ¿No? Porque Jesucristo está siendo tan paciente en su regreso, ellos tienen que aguantar esas tribulaciones un poco más. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta frase es muy debatible. Como digo, los que dicen que el libro se escribió por el apóstol Juan, quiere decir que Juan era desterrado por el Imperio Romano y exiliado a la isla de Patmos. Y luego, cuando el emperador Domiciano había fallecido, Juan era restaurado por el siguiente emperador. Puede ser, no hay ningún dato externo, pues como contemporáneo oficial de eso. Como digo, un poco después hay dichos por algunos otros padres de la iglesia, pero no tan cerca al fecha de Juan. Y todo eso, como quizá habían pasado 100 años después o algo así. Uh, y este causa confusión porque dice, por causa de la palabra de Dios. Si Juan está en la isla de Patmos, porque, perdón, si Juan está en la isla de Patmos, ¿por qué ha sido exiliado ahí? Esta frase, por causa de la palabra de Dios, significa mejor llegó allí como consecuencia de testificar de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, este no es el significado, como en el griego, muchos han comentado que este no es el significado más normal, más regular de esta frase. Cuando dice que estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, unos han comentado que es un poco más natural entender eso como el compartir el evangelio había puesto una carga en este Juan el Vidente para ir a la isla de Patmos para predicar. Entonces, muchos, los que creen que era otro Juan, aparte del apóstol, van a decir, mejor él llegó ahí para compartir el evangelio, no como consecuencia legal de haber dado su testimonio y eso, sino con las ganas de predicar el evangelio a los demás. Entonces hay un poco de debate ahí, pero al fin de las cosas, lo importante es que se encuentra en la isla de Patmos, ¿no? Patmos en aquellos días era una isla muy, muy remota, muy rural también. Había como dos pueblos en la isla en estas fechas, uno de los cuales uh, tenía un templo a un dios pagano, o diosa pagano, creo que era uh, Artemis, Artemisa se llama en español, la diosa Artemisa. Artemisa, sí, Sí. uh, sí.
Ese era el templo que estaba ahí. Parece, no hay evidencias de una iglesia más consolidada ahí por como un siglo más. Por eso algunos dicen, mira, no fue para predicar, sino estaba ahí exilado sin otros cristianos. Podría ser que sencillamente su predicar ahí no dio mucho fruto. Eh, sí, como hay los dos lados ahí. Ah, pero luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, creo que ustedes saben, parece referirse al día domingo, parece muy temprano en el culto cristiano que el día domingo llegó a ser su día de culto, su día de congregarse, sería mejor decir, su día de comunidad, el día cuando guardaban la Eucaristía. Y estas cosas. Y este es interesante porque para la gran mayoría de ellos, y vamos a ver eso a lo largo del libro, muchos de los primeros cristianos se consideraban a sí mismos como judíos. Y por lo tanto, muchos de ellos en el día sábado, si estaban en Jerusalén, irían al templo. Si no fueran en Jerusalén, irían a una sinagoga, a pesar de ser cristianos, porque aunque fueron creyentes, se consideraban judíos. Muchos de los primeros cristianos hubieran considerado a sí mismos, y eso es muy importante en entender a Pablo también. Muchos de los primeros cristianos no pensaban, yo soy cristiano, por lo tanto no soy judío. Si no hubieran pensado, yo soy cristiano, por lo tanto yo soy un verdadero judío. ¿No? Y estos otros judaizantes, para robar la palabra de Pablo, son judíos falsos. Se llaman judíos, pero realmente no entienden cuál es el verdadero judaísmo. Los judeos verdaderos, según ellos, creen en Cristo. Pero de todas formas, esa persona había llegado a tener un día especial el primer día de la semana. Y este es interesante también cuando entendemos que en las ciudades de Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias, fueron precisamente en este lugar donde el culto al emperador era lo más fuerte en todo el imperio, ¿no? Y muchas veces ellos en el día domingo se reunían para hacer homenaje a César. Yo digo que este es interesante porque pues para ellos también entonces era el día del Señor también, ¿no? Porque para ellos el Señor no es Jesucristo, para los paganos X de la cultura en aquellos días, el Señor es Jesús. Ay, perdón, el Señor es César. Sino los cristianos no solo cambian el día de los judíos de sábado a domingo, sino también como da una nueva definición a esta frase, el día del Señor, y lo dirigen hacia Jesucristo, como Jesucristo es su emperador. Y como digo, este es importante porque este va a ser un tema muy, muy fuerte a lo largo de, del libro. Como Jesucristo es el Señor, como Jesucristo es el, entre comillas, emperador y no César. Ese es uno de los temas principales del libro y inicia acá. Sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Podríamos recorrer muchos lugares del Antiguo Testamento cuando Dios habla muchas veces, comenta que su voz es como trompeta. Hay datos de eso en Ezequiel, de Isaías, creo que en el Levítico también, o quizá era Deuteronomio, uno de esos. Igual cuando Dios habla es así. Voz como trompeta. Y es algo que se va a repetirse luego en el libro. Cuando Jesucristo por fin viene, ¿cómo es que viene? En sonar de trompeta. Entonces su voz era como trompeta, como heraldo, se puede decir.
que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya habíamos visto eso en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8 había dicho, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿No? Entonces, él escucha esta voz otra vez, escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia y luego nombre cuáles 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Probablemente no fueron 7 cartas distinguidas o distintas, perdón, probablemente era como una carta que escribió con la intención de circularse en todas estas iglesias. Um, y esas iglesias obviamente van a tener un papel especial en los siguientes 2 capítulos. ¿Preguntas sobre este párrafo? No, yo quisiera saber, digo, uno viene como tú dices, ¿no? Así como ya predicho o en un pensamiento preconcebido, ¿no? Pensamos que fue Juan, efectivamente, pues yo toda mi vida como cristiano eh, he sido enseñado que fue Juan, pero solo por saber, digo, no sé, por conocer tu opinión, ¿tú por qué te inclinas que no es Juan el apóstol? ¿Por qué no es Juan el apóstol? Uno es lo que acabo de mencionar, que como digo, no es tan fuerte el hecho que nunca se presente como apóstol. Este es argumento como silencio, entonces entiendo que no vale tanto. Lo más fuerte para mí es luego en el libro, cuando él habla de los 12 apóstoles en algunas ocasiones. Son los 12 apóstoles reinando o juzgando en las 12 puertas de la ciudad y habla de ellos en tercera persona, los 12 apóstoles, ellos, ¿no? Uh, y como digo, aunque esta es la idea más en alguna manera, no quiero decir conservador, más tradicional en nuestros círculos, siempre desde el día 1 ha sido gente diciendo, no era Juan el apóstol, sino es otro Juan. Uh, pero como digo, no afecta realmente la autoridad que tiene el libro, ni nada en sí. Uh, Creo, y todos creen que el mensaje en sí proviene de Jesucristo, ¿no? Y este es algo interesante de este libro y quizá único, no necesariamente único, pero algo muy interesante de este libro. Este libro, casi más que cualquier otro libro de la Biblia, es el libro que más se acerca a como una dictación por Dios, ¿no? Como casi todos los otros libros, pensamos en el Nuevo Testamento. No era Pablo ahí, como muchas veces hay las imágenes de la paloma en el oído del apóstol, en los cuadros que conocemos, ¿no? Y él escribiendo. Probablemente la inspiración no era así, era que esos apóstoles, el Espíritu dio carga a esas personas a escribir estas cartas y usaba sus trasfondos, sus personalidades, sus pensamientos para comunicar ideas, exactamente las ideas y palabras que Dios quiso comunicar. Pero era un poco indirecto así. Sin embargo, el libro de Apocalipsis casi es la paloma aquí en el oído hablándolo, ¿no? Entonces, que sea Juan el apóstol o Juan el vidente o Juan el anciano o Juan el presbítero, para nombrar algunos Juanes que piensan que quizá era eso. Realmente en este caso Juan es muy intermediario y solo es el puente entre Jesucristo y las iglesias, ¿no? Pero Sí, sí, mi razón principal es por hablar de los demás apóstoles en tercera persona. Sí. sí, fíjate que me gusta eso, me gusta a mí como enfrentarme en lo preconcebido, ¿no? Y así es como yo he aprendido, ¿no? A enfrentarme a lo que toda mi vida he pensado y luego me gusta escuchar otros argumentos y sí, tiene lógica, o sea, sí es cierto, o sea, me gusta
de repente enfrentarme a mi manera de pensar, ¿no? Pero Sí, tiene algo de lógico, es cierto. Y no, te agradezco, Sam, porque pues sí, solo era por preguntar, pero sí quiero tener otra idea, que no sea mi idea preconcebida. sí, sí. El que siempre cree igual nunca ha aprendido nada, ¿no? Es lo que Ujú. se dice. Sí. Así. Sí. ¿Otras Bueno, preguntas? yo tengo Sí. una pregunta, Sam. Eh, Aquí en el capítulo 11, cuando dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Bueno, lógicamente que aquí todavía no está pasando todo lo que viene acerca en el libro de Apocalipsis. Y ese libro, quiero pensar, si no corríjanme, que lo escribió después de que vio todas las visiones. Ahora, a las 7 iglesias, no sé si, como les digo, o sea, es bueno preguntarnos porque es más ignorante el que no pregunta. 7 iglesias, a lo mejor quiere decir reinos o son realmente iglesias o se refiere a reinos. Sí, pues, para estar honesto, la interpretación más común entre los evangélicos conservadores como Ujú, nosotros es que tampoco son reyes, tampoco son iglesias literales, sino que ujú, son, desde los días de la Reforma, la interpretación más popular ha sido equilibrar cada iglesia con una etapa de la iglesia en la historia de la iglesia. Vamos a entrar en mucho más detalle de eso en los siguientes 2 semanas cuando estamos tratando estos 7 libros. Yo opino por algo un poco diferente. Yo creo que sí son las 7 iglesias, pero como digo, no como destinatarios distintos, sino de cómo ve el grupo de ellos 7 ujú, como el destinatario de este libro y de esta carta. Y de veras es interesante que preguntaste sobre esta redacción de la carta, uh, por, porque este también es muy interesante, porque hay ujú, ciertas pistas dentro del libro que Juan estaba escribiendo eso durante su revelación, ujú. ¿no? Como aquí dice escribe un libro, en otros lugares no, y me dio la pluma y el cuero para estar escribiendo estas cosas, dice. Pero a la vez hay ciertas evidencias de redacción. Eso quiero Ujú. decir que escribió las cosas, luego fue y como acomodó las cosas más a Ah, su ok. manera. Y probablemente era una mezcla de los dos. Pero de todas formas, yo creo que esta visión se transmitió, yo creo personalmente que esta visión se transmitió de manera apresurada. Y una de las razones por eso, y que no pasó mucha redacción, es que realmente el lenguaje de esta carta de Apocalipsis es feo. No está bien escrito la carta. Sus construcciones verbales en el griego y todo eso son raros, realmente. Ujú. Algunos dirían, pues, es porque el libro en sí es raro, ¿no? Y sencillamente echan la culpa en eso. Yo digo también que esta es evidencia de que no hubo mucha redacción, ¿no? Ujú. Recopilaba ciertas ideas y luego sí lo redactó algo intentando acomodar las cosas, pero no es como tenía otro escribano venir o un editor de copia. Mira, puedes venir acá a revisar lo que he escrito y todo eso. Hay evidencias que este sí pasó con varias de las otras cartas del Nuevo Testamento, pero como digo, no con eso. Otra cosa interesante acá, en el versículo 9 y en el versículo 4, no había, ay, perdón, en el versículo 9, es interesante cuando dice acá, yo, Juan. Yo, Juan. Normalmente en las cartas en el griego en aquellos días, cuando dices yo, Juan, significa que tú estás escribiendo esto con tu puño letra.
en este momento. No podemos recurrirnos a pues lo que acabamos de ver. Luis, tú no estabas por eso, pero en 1 de Corintios, ¿no? Al final de la carta, Pablo dice, mira, yo, Pablo, escribo estas cosas con mi propia mano. ¿No? En otras palabras, eso quiso decir, uso un escribano, una secretaria para redactar lo demás de la carta, un profesional, pero al final yo estoy haciendo eso. Mientras acá es interesante que viene al inicio del libro, yo, Juan, como él está escribiendo estas cosas, y otra vez es evidencia es que realmente no hubo mucha redacción entre el grabarlo y mandarlo a este grupo de, como digo yo, lo que yo considero ser iglesias reales, literales en su día. Este no niega vamos a entrar en eso obviamente en las semanas que viene. Con eso no quiero negar como las partes de profecía de esta carta, sino ver cómo estas dos cosas se encajan y se complementan. No sé si este contesta un poco la inquietud o la pregunta. Sí, no, sí, así es, sí. O sea, claramente. Gracias, Sam. De nada. ¿Otros preguntas, comentarios? Yo. Exactamente, ¿qué se considera mencionaron, ¿verdad? Un dios pagano. ¿Qué viene siendo exactamente? ¿Qué es un dios pagano? Ajá. Pues para ellos en aquellos días, como digo, nosotros hemos sido criados desde nuestra infancia en el monoteísmo, ¿no? En que hay un solo Dios. Y realmente, creo que compartí eso en otra clase en Corintios, realmente hoy día, probablemente alrededor de 60% de la población del mundo y casi 90% de la población del mundo occidental, si cree en Dios, hay un solo Dios. Y esta es su idea, ¿no? Obviamente aquí en Latinoamérica a veces todavía suele haber lo que se llama sincretismo, que realmente cuando hablamos de eso estamos hablando del paganismo también. Lo que estamos hablando del paganismo sencillamente como son las religiones, los cultos indígenas de cierta región. Y muchas veces cuando hablamos de eso hay diferentes grupos, entonces hay muchos dioses. No, para ellos en aquellos días era pagano porque en cierta región adoraban a Zeus, en otra región Júpiter, en otra región a Artemisa, en otra región a Atena, en otra región pues Hermes, no, muchos otros. Entonces a estos que estaban adorando sencillamente como el dios de su localidad, esto es lo que llamamos muchas veces el paganismo. Entonces, como digo, había un templo a una diosa pagana, la diosa local en Patmos, por decir, era Artemisa. Realmente ese sí ha caído a nuestra cultura también. Muchos han dicho que con el sincretismo entre el cristianismo y las religiones indígenas de Mesoamérica, más o menos guardaban sus dioses paganos, pero les dieron nombre de santos, ¿no? Y por eso en nuestros lugares tenemos cada localidad y cada familia y cada estado y cada país tiene su santo patrón, ¿no? Y sería algo muy similar a eso. En Aguascalientes casi tenemos dos, por decir, técnicamente. Nuestra santa patrona es la Virgen de la Asunción. Pero, ¿sabe? Hay demasiado culto a San Marcos igual. Sí. Dice nuestra patrona, su patrona. Así es.
Bueno, ya menos que llega el sábado para que nos pague. Sí, Que afloje los chechos, ¿verdad, primo? sí. La semana, porque hace falta. Y es bueno aclarar eso ahorita, porque cuando llegamos a las cartas, a las 7 iglesias en sí, muchas veces vamos a ver pistas de su Dios local en cada uno. Y cómo diferiría su culto pagano en cada lugar, y cómo varía con el culto auténtico al único Dios, Adiós. al Dios monoteísta, y cómo entendemos Ok. eso. Gracias. Gracias. Sí. ¿Otras preguntas, dudas sobre este párrafo acá? Entonces, ¿alguien me puede hacer el favor de leer los versículos 12 a 16? Yo. Gracias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, perdón, ay, está la letra chiquitita, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sí, está muy bien. Y esta parte aquí, obviamente, como reenfatiza en mil y un maneras el monoteísmo, y como Dios es Dios y como Él es diferente que los otros dioses. También, solo para que sepan, este párrafo empieza unas... Es como literatura apocalíptica en sí, acá, en que tenemos la visión de una persona, de cosas místicas, y no lo vamos a ver hasta el fin, hasta luego en este mismo pasaje, pero luego una explicación por el mensajero sobre qué significan estas cosas realmente, ¿no? Cuando refiero a literatura apocalíptica, no estoy hablando necesariamente de la destrucción del mundo, como habíamos dicho la semana pasada, sino hay un mensajero, hay una visión rara con diferentes símbolos, y el mensajero luego explica estas cosas. Esto es lo que quiero decir la literatura, o eso es lo que quiero decir yo con la frase literatura apocalíptica. Obviamente el sentido de eso en nuestro contexto ha cambiado, porque el libro de Apocalipsis, usando esa metodología, habla de la destrucción de muchas cosas. Y por ser tan famoso este libro, como el sentido de la frase había cambiado algo. Pero muchas de estas cosas tiene que ver con la autoridad, la omnipotencia de Dios, como Él es todopoderoso, ¿no? Y vuelto vi 7 candeleros de oro, como digo, luego va a explicar qué es eso, pero más importante, y en medio de los 7 candeleros, aún semejante al Hijo del Hombre. Este, obviamente, claramente, viene de Daniel 7, otra vez. Si no lo han hecho en este estudio, todo un tiempo leer Daniel capítulo 7, y esa idea del Hijo del Hombre. Es el juicio del mundo y tiene a Dios, pero alguien viene por parte de Dios, que es el Hijo del Hombre. En Daniel es interesante que no se llama el Hijo de Hombre, sino que se llama un Hijo de Hombre. Alguien vino como un Hijo de Hombre. Y siempre en el Nuevo Testamento, cuando quiere hacer referencia a este personaje, le llama el Hijo del Hombre. Como esta persona
a quien había hablado Daniel. Siempre es el Hijo del Hombre. Y ese tiene que ser aclarado también porque en el arameo, y Daniel capítulo 7 es el último capítulo de Daniel que se escribe en arameo, la frase hijo de hombre literalmente es como decir ser humano. La frase hijo de hombre es la traducción literal, pero cuando yo estoy traduciendo el arameo, por ejemplo, y tenía que hacer un chorro de eso en el pasado para mi tesis, para otras cosas, cuando encuentras esta frase hijo de hombre, lo traduces ser humano. Jesús es hijo de hombre, Jesús es ser humano. ¿No? Uh, pero aquí cuando dice no un hijo de hombre, ese ser humano, pero cuando dice el hijo de hombre o al hijo de hombre acá, siempre está hablando de esta figura de Daniel 7, esta persona que viene y es dado autoridad por el anciano de días de juzgar todo el mundo y de derrotar la bestia que había venido. Y dice que él está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Diferentes personas opinan cosas un poco distintas acá. A veces hacen hincapié en que está cintado por el pecho. Eso quiere decir que este cinto no es útil, porque si no se habría ceñido alrededor de la cintura, sino es como de moda, está mostrando rango, está mostrando el hecho que él no trabaja. Es un símbolo de autoridad y de dignidad, más que otra cosa. Otras personas han hecho comentarios sobre su color. No, en el Imperio Romano, el color de rango más alto era la púrpura. Y está intentando decir, mira, esa persona es más allá que la púrpura, porque literalmente es hecho de oro su cintura, ¿no? Porque realmente, pues, hoy día es difícil tener una ropa que literalmente es del color oro, dorado, ¿no? Que resplandece. Hoy con los plásticos y textiles artificiales es un medio posible, pero realmente para ellos en aquellos días que estaba haciendo las cosas a través de tintas y muchas veces por tintas chafas, sino con la excepción del rojo y púrpura, que fueron tintas de muy alta calidad y por eso se limitaba quién los podría llevar en el imperio. Aparte de eso, no tenían buenos tintas estas cosas. Y quizás estaba recaltando, o sí, resaltando el hecho, mira, él es más allá que púrpura. Él tiene dorado. Él tiene oro. Pero de todas formas, no importa si aceptas una interpretación o la otra, la idea es que él es más allá, él tiene autoridad. Sus cabezas y sus cabellos fueron blancos como blanca lana, como nieve. Es interesante que en Daniel 7 es el anciano de días quien tiene el cabello blanco y está mostrando como una similitud, mostrando una igualdad entre el Hijo de Hombre y el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, eso y también, solo para que sepan, el cabello blanco, 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 fueron símbolos de divinidad en muchas de las religiones paganas en aquellos días. No. Sus pies semejanza a bronce bruñido. Bronce bruñido es una manera de decirlo, quizá la NBI lo traduce diferente. Dice sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. De todas formas, da la idea que sus pies son sólidos, ¿no? Como está bien cimentado. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es un dicho medio común en el Antiguo Testamento cuando habla Dios.
Entonces está recalcando, esa persona es Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas y luego va a explicar qué significan esas 7 estrellas, pero también es importante reconocer para ellos en aquellos días las estrellas conlleva consigo una idea del destino, ¿no? Mucho la idea de que tu destino está escrito en los cielos. Pues realmente había muchos astrólogos en aquellos días. No, este era algo muy practicado, leer las estrellas para conocer el futuro, porque ellos creían que las estrellas era el destino, que las estrellas controlaban el futuro. Sin embargo, Juan, o la visión que tenía Juan acá, está intentando comunicar la idea que esta persona tiene autoridad sobre el destino, ¿no? Él puede cambiar el destino, es él que decide, no es la fortuna, no es la chance, no son las estrellas. Esta persona tiene poder sobre estas cosas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, es un dicho de juicio. Obviamente esa idea, y lo vamos a explicar más, se vuelve a ver en el juicio o en Armagedón, cuando llegamos a esta batalla. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía una aura, ¿no? No solo eso, es algo parecido esta parte con la transfiguración, ¿no? Hay ciertas cosas en común. Blanco como el nieve, solo en la transfiguración fueron los ojos que fueron tan blancos y tan resplandecientes, ¿no? Aquí es su rostro, pero la idea del rostro brillar o resplandecer era algo común en la antigüedad para personas comunicando quién es Dios. Los otros 2 ejemplos claros de la Biblia de eso es Moisés, después de tener su encuentro con Dios en el monte de Sinaí, y Jesucristo en la transfiguración. ¿No? Como tiene este rostro resplandeciente. Pero todo esto está señalando la idea en muchos diferentes términos que el Hijo del Hombre es el Señor verdadero. Él es Dios, Él es el mero mero, Él es el chido, es Él que decide las cosas. Y otra vez, recalca mucho la autoridad de Dios o de Jesucristo, perdón. Y este va a ser muy importante precisamente por el tema del libro que vamos a ver, que hemos visto pistas de eso, de la tribulación. En tiempos de mucha tribulación, sería muy fácil para pensar, hay una batalla celestial y quizá nuestro Dios va a pelear. Porque para muchos de la gente, no los cristianos, pero para mucha de la gente común en aquellos días, fue una realidad, ¿no? Los dioses peleaban entre sí. Y a veces tu Dios perdía. Y eso significa que tu pueblo era desterrado o cosas malas pasaban a tu familia o lo que sea, ¿no? No, si están pasando tribulaciones, podrían estar pensando, mi Dios es el Dios, realmente es el único Dios, realmente no hay quien compare con él. Por eso lo explique en tantos términos. El Señor, mire, yo sé que tribulaciones están pasando. Yo sé que Él está teniendo paciencia con su regreso. Pero manténganse firmes, porque Él controla el destino. Todavía Él está en control de todo. Y esta es la idea que quiere comunicar en este párrafo. ¿Preguntas, dudas sobre eso? Sí, Sergio. A mí me queda la duda de las estrellas. Acá en el versículo 9 comentas que yo Juan, ¿sí? Haciendo referencia a Pablo, ¿sí? Que él es el que está escribiendo, ¿ah? Está escribiendo en ese momento
en cuanto está viendo, porque también acá en el 11 dice, escribe lo que ves. Más adelante dice, me volví para ver. Y luego dice, vi, y empieza toda la descripción de lo que vio. Entonces, cuando menciona que tiene en su diestra las 7 estrellas, aquí comentas tú como un significado de las estrellas. Sí, ahí me queda esa duda que representa autoridad. O sea, 7 autoridades, no alcancé a comprender. Sí, pues déjeme aclararlo un poco, porque este va hasta los siguientes versículos también. Las 7 estrellas en sí, y el autor es claro de ellos, representan, ¿qué dice? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pero la idea que él controla las estrellas es un Ok, símbolo para mostrar que él controla el destino de las cosas. Sí, ok. que él tiene esta autoridad. Sí, entonces hay una pequeña distinción entre estrellas y el hecho que él tiene las estrellas en su mano. Ok. Sí. ¿Otros? Gracias. De nada. Entonces, Yo nomás tengo una duda, perdón, tengo una duda dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eh, ¿A qué se refiere esto, Sam? a lo que él dice se cumple. Así. Y literalmente ah, de su boca Ujú. sale el poder para matar o para dejar vivir. Sí. Ok, Entonces, ok. pudiéramos ahí usar, por ejemplo, se me viene a la mente hablando de la espada de dos filos, primera de Timoteo 3:16, ¿no? Dice que su palabra, está refiriéndose a su palabra, es más cortante que toda espada de dos filos y se está refiriendo a su palabra. ¿Y qué sale de la palabra? Pues sale de la boca, ¿no? Y se refiere en primera de Timoteo 3:16 también a la palabra de Dios. Yo siento que es como esto mismo, ¿no? A lo mejor estoy mal, no sé. Sí, la palabra de Dios es la cosa por lo cual somos juzgados, ¿no? Piénsalo así. La palabra de Dios, en otras palabras, es algo que representa a Dios en su, sí, representa a Dios, ¿no? Por lo tanto, en ciertos lugares, este podría ser la Biblia, las Escrituras. Pero de una manera mucho más plena es Jesucristo en sí, porque Jesucristo es una manifestación más plena de Dios que la Biblia, ¿no? Ese no es quitar nada de la Biblia. En errante, perfecto, inspirado, todo eso, pero no llega a ser al nivel de Jesucristo, porque la Biblia es limitada, tiene esta cantidad de palabras y este es todo. Jesucristo literalmente es Dios ahí como un hombre para que nosotros lo podemos entender. Pero también, entonces, la palabra de Dios, sea la Biblia que es perfecta, o Jesucristo, quien es perfecto, representa esta perfección que por consecuencia representa el juicio y la justicia de Dios. Ok. Y por lo tanto, es a este estándar que Dios va a decidir, este muere, voy a dejar que este viva. Y como digo, este lo podemos comentar así sencillamente ahorita, cuando llegamos al capítulo 20, ya este es un tema más fuerte y exactamente esta misma cosa, ¿no? El último jinete que viene con su túnico, sí, bañado en sangre, que lleva su nombre escrito, y en esta batalla de Armagedón sale de su boca una espada, ¿no? Y se pone aún más fuerte la idea ahí. Ok, ¿Otras muy preguntas bien. o dudas? Entonces, vamos a esos últimos versículos. ¿Alguien me hace el favor de leer 17 hasta 20? Yo lo leo. Gracias. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí. Entonces, hay varias cosas para comentar acá. Primero es el hecho, aquí lo hace bien claro que este hombre quien está viendo no sencillamente es una representación de Dios cualquiera, es Jesucristo, esa persona. ¿No? Cayó como muerto a sus pies, pero está aceptado de todas formas. Es una reacción muchas veces de ver a Dios, ¿no? Que se pasa en el Antiguo Testamento mucho. Y siempre contestan, ¿no? Con esta frase, no temas, no tengas temor. Pero luego él reitera, yo soy el primero, el último. Entonces, quien ha estado diciendo por todo el capítulo hasta ahorita, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Cómo sabes o cómo sabemos eso? Por el 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No, no son muchas personas quienes podrían decir estuve muerto, ¿no? Cuanto menos en aquellos días. ¿Por qué cuanto menos en aquellos días? Ellos realmente no tenían mucho el concepto afuera del cristianismo, no tenían mucho el concepto de la resurrección personal de las personas. Los judíos tienen como algún tipo de concepto de resurrección cooperativa, como todos, pero menos personal. Uh, ¿Cómo se llama este libro por N.T. Wright, por Tomás Wright? Como Cristo y la victoria, un estudio sobre la resurrección y todo eso. Y realmente él habla de las diferentes perspectivas que tenía la gente en aquellos días sobre la resurrección y cómo el entendimiento del cristianismo era tan distinto. Y podría ser evidencia que el Nuevo Testamento como no era una invención por los hombres, porque nadie había pensado en la resurrección así, ¿no? Piénsalo así. Hoy día nosotros conocemos algo como la resucitación, ¿no? Que es alguien quien estaba muerto temporalmente, pero que ya vivificó de nuevo. Pero esa persona siempre vuelve a morir, ¿no? En aquellos días no había tal cosa como la resucitación. ¿Por qué? Porque nuestras ideas sobre qué es la muerte hoy día es diferente, ¿no? ¿Cómo nosotros definimos la muerte hoy día? Pues hay diferentes definiciones, como el corazón deja de palpar, ¿no? O como ya no hay ondas cerebrales ahí. Para los primeros exilios, en una definición que me gusta mucho, en los Estados Unidos, cada estado certifica sus primeros exilios. Y tienen diferentes estándares para esas personas como sobre cómo puedes decidir si una persona es muerta o no. En el estado de Wisconsin, para decir que alguien está muerto en este lugar sin más certificación por médicos o lo que sea, la cabeza tiene que estar por lo menos 3 metros de su cuerpo, ¿no? Si no llega a este nivel, no es muerto. No lo puedes decir que es muerto. Ya.
¿no? Hasta que viene el médico o el examinador forénsico, estas cosas y declararlo muerto. Pero uno de primeros auxilios solo lo puede hacer si la cabeza son más que 3 metros del cuerpo. Sí. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Para ellos en aquellos días, ¿cómo ellos definían la muerte? Ellos no definían la muerte como su corazón dejó de palpitar o como no puedo sentir las palpitaciones en los lugares profundos, por decir, en los arterios profundos, o no tenían definición como muerto cerebralmente o cosas, no tenían esas ideas. Para ellos, ¿qué significa estar muerto? Que morías y nunca pareciste vivo de nuevo, ¿no? Para ellos en aquellos días, si pareces vivo de nuevo, nunca estabas muerto. Sencillamente estabas dormido, lesionado, pero ya te despertaste. Pero es interesante que con Cristo todo eso cambió. Ellos reconocieron, ¿sabes qué? Él murió, todos nosotros sabemos que era muerto. Hay algo diferente de muerto ahí porque Él era muerto, muerto, muerto. Y resucitó. En la antigüedad, en esta fecha, probablemente Cristo es el único en la literatura griega de aquellos días que podría haber dicho, yo estuve muerto, hablando del pasado pretérito, ¿no? Yo estuve muerto, ya no soy, estuve muerto. Mas he aquí que vivo, y no solo vivo, como voy a morir de nuevo, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves a la muerte y el Hades. Otra vez, habíamos dicho como Él tiene las estrellas en la mano, mostrando la autoridad, ¿no? Como este era el destino, pero nuestro Señor controla el destino, pero nuestro Señor también controla otra cosa. Él tiene el poder sobre la muerte, sobre quién entra y quién sale del inframundo, del Hades. Solo para que sepan, para ellos en aquellos días no tenían mucho el concepto del infierno. Sobre todo ahorita, ya cuando llega el 20, a los últimos capítulos, el capítulo 21, ¿no? Es realmente donde como el concepto del infierno en sí llega a su plenitud. Para el mundo greco-romano en aquellos días no había mucho el infierno, sino sencillamente había el inframundo como el lugar de los muertos. Si no llegase al paraíso, no era necesariamente un lugar de tormento ni nada de eso, sencillamente era un lugar de todos los muertos. Pero el Señor tiene las llaves de eso, tiene autoridad sobre este lugar. ¿Qué significa eso? Y es interesante. Significa que Él decide quién entre y quizá más interesante que eso, Él entiende quién sale, ¿no? ¿Quién sale del lugar de los muertos? Otros piensan esos cristianos que están experimentando mucha persecución, mucha tribulación. Varios de ellos habían muerto por dar testimonio a Cristo. El hecho que ellos murieron por causa de Cristo era bajo el control de Cristo. Pero también Él tiene el poder de traerles vida de nuevo, para dejar que ellos salgan de este lugar de la muerte. Y otra vez está el mandato, escribe las cosas que has visto. Lo que has visto, todo esto que está enfrente de ti ahorita, escribe eso también. Y no solo eso, y las que han de ser después de esos. Obviamente, como digo, hay algo de profecía, como predecir el futuro en este libro también. No quiero negar eso. Hay algunos que leen este libro que dicen que todo es en el pasado. Todas las profecías están en el pasado. Pero yo creo que hablo un poco más del futuro también. Vamos a ver por qué cuando llegamos a esos capítulos y todo eso. Pero sí, el misterio y luego, como digo, la literatura apocalíptica, el mensajero empieza a explicar las cosas.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Esto es, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta palabra ángel de la iglesia se ha interpretado en diferentes maneras. Podría ser como el ángel guardiana de esta comunidad. Suele ser popular en ciertos círculos. Probablemente lo que opino yo es, son las personas quienes llevaron las cartas o la carta y literalmente quienes leyeron estas cartas en las iglesias. Recuerde que la palabra griega para ángel literalmente quiere decir mensajero. Entonces serían esas personas con el mensaje que llegan para leer el libro en voz alta, según yo. Podría ser ángeles celestiales o algunas cosas. Podría ser. Yo veo más probable que son los que leen esta carta. Entonces, son las estrellas y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y quién está en medio? Pues, ¿qué es el propósito de un candelero? Alumbrar, ¿no? Alumbrar. En este caso, ¿alumbrar qué? Pues las iglesias, ¿no? Pues las iglesias son los candeleros. Oh, sí. ¿Qué están alumbrando? Pues piensa en eso. Mm. Tú llegas a un lugar, ¿no? Este 24 de diciembre, si te animes, métete en una iglesia católica. En la noche va a haber muchos velas, muchos candeleros, ¿no? ¿Y qué va a estar en medio de todos ellos? El niño, ¿no? Muchas veces. Pues en este caso, normalmente lo que está en medio del círculo de todas las, eso es lo que quiero decir, lo que está en medio del círculo de todos los candeleros es lo que estás intentando alumbrar, ¿no? No estás intentando alumbrar las cosas de afuera, cuando hay un círculo, sino estás intentando alumbrar la cosa que está en medio. En este caso, ¿qué es lo que está en medio de ese círculo de candelabros? ¿Qué había dicho, Sergio? El hombre. El Hijo del Hombre, Jesús. Eso es, ¿no ves? Son las iglesias que también están dando testimonio de Jesucristo. Ellos son los que dan luz al mundo, que alumbran a Cristo para el mundo, para que el mundo pueda ver quién es Él. Realmente, habla algo de la función de las iglesias acá, de dar testimonio, de alumbrar a Cristo para que el mundo lo vea. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas sobre eso? Si no, voy a como tocar de nuevo los grandes temas hasta ahorita, para que no nos perdemos en los detalles. Entonces, otra vez, como en el primer capítulo de Corintios y los primeros versículos de Marcos, muchas veces ahí en el principio del libro empieza a dar pistas a cuáles son los grandes temas del libro, ¿no? Acá, y este es importante, el futuro no necesariamente es un gran tema del libro, está ahí, es presente, pero hasta ahorita solo se ha mencionado una vez, no es gran cosa, ¿no? Las cosas que se repiten vez tras vez tras vez son las iglesias, son los demás personas, en ese caso como la gente pagana, las tribulaciones y Jesucristo. Estos son los 4 temas que hemos visto hasta ahorita. Como digo, usando estas cosas va a explicar algo del futuro, también va a explicar algo del pasado,
va a explicar diferentes cosas, pero mucho se va a revolver alrededor de estas cuatro cosas. Los creyentes y los incrédulos, sea Jerusalén y Babilonia, la ciudad de Dios y la ciudad de la mujer. Y Cristo y, perdón, ¿cuáles son los tres que he dicho? Y tribulaciones. ¿No? Y como las dos cosas no necesariamente son contraproducentes. Tener a Cristo, seguir a Cristo, estar firmemente en el reino de Cristo, no te exenta de tribulaciones. Sí. Y vamos a ver estas cuatro cosas repetidas vez tras vez tras vez a lo largo de este libro. ¿Preguntas, observaciones, quejas, sugerencias? No, ninguna. No, todo bien, Sam. Qué bien. Entonces, como digo, la siguiente semana empezamos a meternos más en la carne del libro realmente, ¿no? Empezamos a ver pues vamos a ver todo el capítulo 2 la siguiente semana, que son cartas a 4 iglesias, y la semana después vamos a ver los otros 3 cartas, que es, como digo, realmente donde el autor empieza no solo mencionar esos temas, pero realmente a través de diferentes cosas desarrollar estos temas y qué significan para nosotros. Entonces, si no hay otro comentario, pregunta ni nada de eso, Ismael, ¿puedes orar para despedirnos? Sí, claro. Vamos a orar. Padre eterno, agradecemos, Señor, por su bondad y su misericordia. Y Padre eterno, le damos gracias, Señor, por este libro de Apocalipsis. Nos muestra a su Hijo Jesucristo, Señor, como Rey, como Redentor, como Dios mismo, Padre eterno. Le damos gracias por eso, Señor, y por habernoslo revelado. Señor, le rogamos usted nos llene de sabiduría, Señor, para entender qué es lo que usted nos quiere decir a través de su palabra y a través de este libro de Apocalipsis. Señor, le rogamos, Dios bendiga a Sam, bendiga a mis hermanos, Señor, que están aquí conectados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.